Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. En el momento de comunicar su primera visión, con solo 17 años, Elena Harmon formaba parte de una pequeña compañía que se convertiría en la precursora de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Desde aquel día de diciembre de 1844, Elena de White y sus visiones han sido objeto de burla por parte de sus críticos. Incluso los adventistas contemporáneos la tacharon de fanática. De hecho, el editor de Advent Herald dijo que sus visiones eran el resultado de operaciones mesméricas, una forma primitiva de hipnotismo. Hoy en día, han surgido sospechas sobre el obelisco plantado en la tumba de Elena de White. Otros afirman que sus visiones fueron el resultado de una lesión en la cabeza que recibió en la infancia, o simplemente que era una charlatana. Pero para los que la creen, ella es lo que afirmaba ser, una mensajera del Señor. Elena de White, profeta o farsante. Existe cierto estigma en torno a cualquier persona que afirme haber recibido inspiración directa de Dios. Aunque esto no es sin causa, ya que muchos falsos profetas están saliendo por el mundo. Es importante señalar que todos los que han llevado un mensaje del cielo han sido ridiculizados por sus contemporáneos. Antes de su martirio, Esteban señaló esto a los judíos incrédulos haciendo la pregunta retórica: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? La opinión popular no ofrece ninguna salvaguardia para determinar si un profeta es verdadero o falso. ¿Recuerdas las palabras de Nicodemo ante el Sanedrín? ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Antes de que se pueda hacer un juicio exacto, debemos permitir que las propias palabras y obras de Elena White hablen por sí mismas, independientemente de la opinión de cualquier persona. Elena de White es la autora femenina de no ficción más traducida de todos los tiempos, así como la autora estadounidense de ambos sexos más traducida. A pesar de que su educación formal finalizó con solo 9 años, hay más de 5.000 artículos, 40 libros y 50.000 páginas de manuscritos a su nombre. Sin embargo, Elena White nunca se llamó a sí misma profetisa. Ella simplemente se refería a sus escritos como la luz menor que Dios había dado para guiar a los hombres y mujeres a la luz mayor, que es la Biblia. Durante una charla en 1901, llegó a decir: No os pido que toméis mis palabras. Dejad a un lado a la hermana White. No volváis a citar mis obras mientras viváis, hasta que podáis obedecer a la Biblia. Hoy exalto la palabra preciosa ante vosotros, para que no repitáis lo que he dicho, diciendo que la hermana White dijo esto y la hermana White dijo lo otro. Averigüen lo que dice el Señor Dios de Israel y luego hagan lo que Él manda. Si nuestro principal deber es estudiar y obedecer la Biblia, es justo preguntarse por qué Dios nos haría leer los escritos de una mujer del siglo XIX. Resulta interesante que Elena de White respondiera ella misma a esta pregunta. La palabra de Dios es suficiente para iluminar la mente más nublada. Puede ser entendida por aquellos que tienen algún deseo de entenderla. Pero a pesar de todo esto, algunos que profesan hacer de la palabra de Dios su estudio, se encuentran viviendo en directa oposición a sus claras enseñanzas. Esto deja a hombres y mujeres sin excusa. Dios da testimonios claros y puntiagudos, trayéndolos de vuelta a la palabra que han descuidado seguir. La misión de Elena de White era, según sus propias palabras, no dar nueva luz, sino impresionar vívidamente en el corazón las verdades de inspiración ya reveladas.
Pero, ¿nos concede la Biblia alguna forma de determinar si Elena de White fue una auténtica mensajera del Señor? ¿Y podemos esperar ver el don de profecía manifestado en una era moderna? En su carta a los Corintios, el apóstol Pablo compara la iglesia con un cuerpo humano compuesto de muchas partes. Pablo utiliza esta analogía para ilustrar cómo Dios ha repartido sus dones entre los miembros individuales de su iglesia, los cuales, cuando se colocan juntos, forman ese cuerpo honorable y fructífero de creyentes. En 1 Corintios 12:28, Pablo enumera algunos de esos dones. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. De este solo pasaje, no se puede negar que el don de profecía sirve como miembro del cuerpo de la iglesia del Nuevo Testamento. Pablo reitera este principio en Efesios 4, afirmando que después de la ascensión de Cristo, Jesús constituyó a unos apóstoles, otros profetas, evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Por qué Cristo concedió estos dones a su iglesia? El versículo 12 revela que era para el equipamiento de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, cada uno de estos 5 dones, incluida la profecía, es vital para el equipamiento de la Iglesia de Dios de los últimos tiempos. Aunque este pasaje hace especial referencia a la efusión del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, es evidente que el don de profecía no se limita a la época del Antiguo Testamento. Al contrario, el profeta Joel revela claramente que Dios derramará este don en los últimos tiempos. Hablando de ese periodo final previo a la segunda venida de Cristo, Joel afirma: Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. A la luz de estos pasajes, no se puede negar que el don de profecía es una vía legítima, por la cual hoy Dios puede hablar y hablará a su pueblo. Este don abarca tanto a hombres como a mujeres. Joel menciona específicamente a las hijas y siervas que recibieron el espíritu de profecía. Por lo tanto, no sería bíblico descartar a una persona únicamente porque afirme recibir visiones y mensajes de Dios. Por supuesto, esto no quiere decir que haya que creer a todas esas personas, ni mucho menos. De hecho, esta es la razón por la que Elena de White nunca asumió el título de profetisa. ¿Por qué no he pretendido ser profeta? Porque en estos días, muchos que osadamente afirman que son profetas son un reproche a la causa de Cristo. Y porque mi obra incluye mucho más de lo que significa la palabra profeta. Elena de White era consciente de la influencia cautivadora, aunque engañosa, de hombres que decían ser profetas de Dios y, sin embargo, estaban siendo utilizados por Satanás. Es debido a la prevalencia de estos falsos profetas que Dios, en su sabiduría, ha provisto pruebas bíblicas claras, mediante las cuales uno puede distinguir a un verdadero profeta del contraparte del enemigo. Esto es lo que significa probar los espíritus, como Juan nos instruye. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas salen por el mundo. 7 pruebas bíblicas. Habla en el nombre del Señor. Un verdadero profeta de Dios no es un psíquico. Al contrario, la Biblia prohíbe la práctica de la adivinación mística. De hecho, el libro de Deuteronomio declara claramente que los trabajos de astrólogos, adivinos, clarividencia y médiums espirituales son una abominación para el Señor. A cualquier persona que participe en estas actividades se le puede negar el título de verdadero profeta de Dios, aunque afirme recibir sus mensajes del Señor.
Muchos psíquicos y videntes, sin embargo, afirman que poseen su propia capacidad innata para conectar con el mundo espiritual, mientras que otros afirman que simplemente ven más allá de las limitaciones autoimpuestas de la mente humana. Las personas que pertenecen a una u otra categoría, según este consejo, no son verdaderos profetas de Dios. Por un lado, la Biblia afirma que los muertos no saben nada, y que sus profetas no hablaron por su propia capacidad, sino movidos por el Espíritu de Dios. Sabiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque la profecía no fue traída antiguamente por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Un verdadero profeta no puede simplemente sintonizar con los impulsos espirituales por su propia voluntad. Por el contrario, un verdadero profeta recibe un mensaje solo cuando Dios lo ordena y reconoce que el don profético le es otorgado por Dios y no es un poder que habita en ellos mismos. Entonces, ¿reclamaba Elena de White que el poder de la profecía le pertenecía o atribuía sus visiones y revelaciones a Dios? Se podría decir que esta comunicación no era más que una carta. Sí, era una carta, pero impulsada por el Espíritu de Dios, para traer ante vuestras mentes cosas que me habían sido mostradas. En estas cartas que escribo, en los testimonios que doy, os presento lo que el Señor me ha presentado. No escribo un artículo en el periódico expresando meramente mis propias ideas. Son lo que Dios ha abierto ante mí en visión, los preciosos rayos de luz que brillan desde el trono. Dependo tanto del Espíritu del Señor al escribir mis visiones como al recibirlas. Elena de White testificó abiertamente que sus pensamientos le fueron dados por el Espíritu de Dios. Hablando en tercera persona, declaró acerca de sus obras: La hermana White no es la autora de estos libros. Contienen la instrucción que durante el trabajo realizado a lo largo de su vida, Dios le ha estado dando. Contienen la luz preciosa y consoladora que Dios ha concedido bondadosamente a su sierva para que la dé al mundo. Además, Elena de White condenó repetidamente las prácticas espiritistas descritas en Deuteronomio 18. Un ejemplo interesante de esto puede verse en su respuesta a los fenómenos de rapping o knocking de la década de 1840, que generalmente se acepta como el origen del espiritismo moderno. En resumen, Kate y Margaret Fox eran dos hermanas que vivían en Hinesville, Nueva York. Corría el año 1848 cuando, al parecer, estas mujeres escucharon unos golpecitos o golpes en las paredes de su casa, que ellas creían que eran mensajes de un espíritu. Las hermanas Fox supuestamente fueron capaces de responder o hablar a los golpes. Más tarde descubrieron que una víctima de asesinato había sido enterrada en el sótano de su casa y a partir de entonces afirmaron que era su espíritu con el que se habían estado comunicando. En 1849, Elena de White recibió una visión relativa a este suceso. Vi que los golpes misteriosos en Nueva York y otros lugares eran el poder de Satanás, y que tales cosas serían cada vez más comunes vestidas con un ropaje religioso. En 1854, Elena de White recibió una tercera visión del engaño envolvente. Vi que Satanás tiene poder para traer ante nosotros la aparición de formas que pretenden ser nuestros parientes o amigos que duermen en Jesús. Se hará aparecer como si estos amigos estuvieran realmente presentes. Se pronunciarán las palabras que pronunciaron mientras estaban aquí y con las cuales estábamos familiarizados, y caerá sobre el oído el mismo tono de voz que tenían mientras vivían. Todo esto es para engañar al mundo y atraparlos en la creencia de este engaño. La popularidad de los sanadores espirituales, los médiums y el misticismo oriental en la sociedad moderna valida la predicción de Elena de White de que la brujería se volvería más común y aceptada. Y como concluye un artículo de The New Statesman, fue la curiosidad despertada por las historias de golpes lo que permitió que los médiums salieran a la luz y se establecieran.
El repudio de Elena de White por tales prácticas la separa del reino de los psíquicos y médiums espirituales. Aunque previó el rápido aumento de popularidad del movimiento, lo condenó por ser de origen satánico. A diferencia de las hermanas Fox, Elena de White habló movida por el Espíritu de Dios. Recibe visiones y sueños. En una columna de nube a la puerta del tabernáculo, el Señor habló audiblemente a Moisés y a Aarón. Y dijo: Oíd ahora mis palabras. Si hay profeta entre vosotros, yo el Señor me manifestaré a él en visión, y le hablaré en sueños. La Biblia abunda en advertencias, consejos y profecías, dadas de Dios al hombre a través de visiones y sueños. José, Daniel e Isaías, y Pedro, Pablo y Juan son solo algunos de los muchos instrumentos a los que Dios dio visiones del día y sueños de la noche. Curiosamente, el libro de Daniel proporciona una visión de lo que ocurrió cuando Daniel entró en visión. Daniel experimentó una pérdida inicial de fuerza física, más tarde recibió una fuerza sobrenatural. Su respiración cesó. No era consciente de los acontecimientos terrenales que le rodeaban. En el libro de los Números, encontramos otra característica que marcó la visión del que una vez fue verdadero profeta, Balaam. Sus ojos estaban abiertos. No como los anteriores mensajeros. Elena de White recibió aproximadamente 2,000 visiones y sueños a lo largo de sus 17 años de ministerio. John Norton Loughborough, pionero adventista que presenció las visiones de Elena de White en unas 50 ocasiones, junto a su esposo, Jaime White, enumeró varios atributos físicos que caracterizaban sus visiones. Al entrar en visión, da 3 gritos extasiantes de: ¡Gloria! 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 Durante unos instantes se desmayaba, sin fuerzas. Luego se llenaba instantáneamente de una fuerza sobrehumana, a veces poniéndose en pie y caminando por la habitación. A menudo movía las manos, los brazos y la cabeza, con gestos libres y elegantes. Pero cualquiera que fuese la posición en que movía una mano o un brazo, no podía ser impedida ni controlada, ni siquiera por la persona más fuerte. En 1845 sostuvo la Biblia familiar de sus padres, de 8,5 kilos, en la mano izquierda durante media hora. En aquel momento ella pesaba 36 kilos. No respiró durante todo el tiempo que duró la visión, que duró entre 15 minutos y 3 horas. Sin embargo, su pulso latía con regularidad y su semblante seguía siendo agradable, como en estado natural. Sus ojos estaban siempre abiertos sin pestañear. Tenía la cabeza levantada mirando hacia arriba con expresión agradable, como si mirara fijamente algún objeto lejano. Varios médicos le hicieron pruebas en distintos momentos para comprobar su falta de respiración y otros fenómenos físicos. Estaba completamente inconsciente de todo lo que ocurría a su alrededor y se consideraba alejada de este mundo y en presencia de seres celestiales. Cuando salía de la visión, todo le parecía oscuridad total, ya fuera de día o en una habitación bien iluminada por la noche. Exclamaba con un largo suspiro al respirar por primera vez de forma natural. Oscuridad. A continuación, se quedaba sin fuerzas. Increíblemente, estas características son idénticas a las experimentadas por Daniel y Balaam. Elena de White perdió primero su fuerza física y luego la recuperó con poder sobrenatural. No respiraba, estaba inconsciente de lo que ocurría a su alrededor y tenía los ojos abiertos. Este relato de un testigo ocular describe sin duda una experiencia sobrenatural. Sin embargo, no se trata de un testimonio aislado. Las mismas características han sido descritas por otras fuentes contemporáneas, entre ellas George Butler y Martha Amadon. Y sin embargo, ¿es esta información prueba suficiente de que las visiones de Elena de White procedían de Dios? A pesar de tan asombrosas manifestaciones físicas, hay que andarse con cuidado, porque a través del profeta Jeremías, el Señor declara: Los profetas profetizan mentiras en mi nombre. Yo no los envié, ni les ordené, ni les hablé. Os profetizan visión falsa y adivinación, y cosas sin sentido, y el engaño de su corazón.
Así dice el Señor de los ejércitos. ¿No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan? Os hacen vanos, hablan de visión de su propio corazón, y no de boca del Señor. Las predicciones se cumplen. El profeta que profetiza la paz, cuando la palabra del profeta se cumpla. Entonces se sabrá que el profeta ha sido verdaderamente enviado por el Señor. Un verdadero profeta será reconocido por el cumplimiento de sus profecías, mientras que un falso profeta será desenmascarado cuando sus predicciones no se cumplan. Entonces, ¿qué profecías pronunció Elena White y se cumplieron en la forma que ella predijo? Aunque predecir el futuro no era el elemento principal de su trabajo, Elena de White recibió varias profecías que ciertamente se cumplieron. El 1 de septiembre de 1902, Elena de White escribe: Deben celebrarse reuniones en tiendas bien equipadas en las grandes ciudades, como San Francisco, porque no tardará mucho para que estas ciudades sufran bajo los juicios de Dios. San Francisco y Oakland se están convirtiendo como Sodoma y Gomorra, y el Señor las visitará en ira. En julio del año siguiente, 1903, declaró de manera similar: Los juicios de Dios están en nuestra tierra. El Señor pronto vendrá. Fuego e inundación y terremoto. Él está advirtiendo a los habitantes de esta tierra de su pronta aproximación. Oh, que la gente conozca el tiempo de su visitación. Luego, el 16 de abril de 1906, Elena de White recibió la siguiente visión. Durante una visión nocturna, me paré sobre una eminencia, desde la cual podía ver casas sacudidas como un junco al viento. Edificios, grandes y pequeños, caían al suelo, lugares de recreo, teatros, hoteles, y las casas de los ricos fueron sacudidas y destrozadas. Muchas vidas fueron borradas de la existencia, y el aire se llenó de los gritos de los heridos y los aterrorizados. Los ángeles destructores de Dios estaban trabajando, un toque y edificios tan minuciosamente construidos que los hombres los consideraban seguros contra todo peligro. Rápidamente se convirtieron en montones de basura. No había garantía de seguridad en ningún lugar. No me sentí en ningún peligro especial, pero no encuentro palabras para describir lo espantoso de las escenas que pasaron ante mí. Parecía que la paciencia de Dios se había agotado y que había llegado el día del juicio final. El ángel que estaba a mi lado me instruyó entonces que muy pocos tienen idea de la maldad que existe hoy en nuestro mundo, y especialmente la maldad en las grandes ciudades. Declaró que el Señor ha fijado un tiempo en que visitará a los transgresores con ira por el persistente desprecio de su ley. Lamentablemente, la ciudad, famosa por su alcoholismo e inmoralidad sexual, continuó en su estado anárquico. Y 2 días después, el 18 de abril de 1906, San Francisco se vio sacudida por un catastrófico terremoto que se cobró más de 3,000 vidas, destruyó más de 28,000 edificios y dejó sin hogar a 250,000 residentes. Los historiadores atestiguan que este terremoto fue tan desprevenido como calamitoso. De hecho, solo 2 días después de la visión de Elena de White, casi 300 millas de fallas se rompieron, resultando en la destrucción de más del 80% de la ciudad. A día de hoy, el terremoto de San Francisco de 1906, incluyendo sus posteriores incendios, es el segundo desastre natural más mortífero de la historia de Estados Unidos. Y sin embargo, en la mañana del 18 de abril de 1906, no había indicios observables de que la corteza terrestre estuviera a punto de moverse. El 12 de enero de 1861, en una iglesia de Parkville, Michigan, Elena de White recibió una visión de guerra. John Loughborough estuvo presente durante la visión y registró la descripción que hizo Elena de White de lo que vio. No hay nadie en esta casa que haya soñado siquiera con los problemas que se avecinan en esta tierra.
La gente se burla de la ordenanza de secesión de Carolina del Sur, pero me acaban de mostrar que un gran número de estados se van a unir a ese estado y habrá una guerra de lo más terrible. En esta visión he visto grandes ejércitos de ambos bandos reunidos en el campo de batalla. He oído el estruendo de los cañones y he visto muertos y moribundos por todas partes. Luego los he visto precipitarse, enzarzados en una lucha cuerpo a cuerpo. Luego vi el campo después de la batalla, todo cubierto de muertos y moribundos. Luego se me trasladó a la prisión y vi el sufrimiento de los necesitados que se estaban marchitando. Luego me llevaron a las casas de los que habían perdido maridos, hijos o hermanos en la guerra. Vi su aflicción y su angustia. En esta casa hay quienes perderán hijos en esa guerra. Por esa misma época, Thomas Cobb, mientras redactaba la Constitución Confederada, dejó claro: La creencia casi universal aquí es que no tendremos guerra. En marzo, el vicepresidente de la Confederación declaró que el temor a una colisión mortal con la Unión se disipó de inmediato. A pesar de estas palabras tranquilizadoras, el 12 de abril de 1861 comenzó la Guerra Civil Americana, cuya gravedad, como predijo Helena de White 3 meses antes, fue mucho mayor de lo que nadie hubiera podido imaginar. La Enciclopedia Británica estima que hasta 1909 el costo de la guerra para la nación se había aproximado al tremendo total de $15.500 millones, y la muerte de probablemente 300.000 hombres en cada bando. ¿Cómo puede la Iglesia romana librarse de la acusación de idolatría? No lo vemos. Y esta es la religión que los protestantes están empezando a mirar con tanto favor, y que finalmente se unirá con el protestantismo. Sin embargo, esta unión no se verá afectada por un cambio en el catolicismo. Roma nunca cambia. Reivindica la infalibilidad. Es el protestantismo el que cambiará. La adopción de ideas liberales, por su parte, lo llevará a donde pueda estrechar la mano del catolicismo. Cuando Helena de White escribió esta declaración en 1886, el papado era considerado por los protestantes con mucha menos reputación que hoy. Sin embargo, ella predijo que las dos corrientes se unirían con el tiempo. ¿Hoy podemos ver esta unión? The protest is over. Chi sono più buoni? Gli evangelici o i cattolici? Hermanos y hermanas, la protesta de Lutero ha terminado. ¿La vuestra también? ¿Crees que Lutero y Francisco se llevarían bien? Probablemente se llevarían bien. Y creo que Lutero estaría bastante sorprendido de que la misma Iglesia Católica que lo excomulgó ahora lo honre de esta manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. So the more we love each other, the more we'll understand each other. If you love Jesus, we're on the same team. Catholic Church, our church, it's open for everybody, so I like his tone. I believe that the Catholic Church and the Christian Church, we're going to come together. We thank God for you. También podemos estar de acuerdo en la necesidad de hacer frente a los prejuicios anticatólicos. Y tenemos que unirnos, no solo como nación, sino como comunidad mundial. Tenemos mucho más en común que lo que nos divide. Cuando se habla de pentecostales, carismáticos, evangélicos, de católicos fundamentalistas, metodistas, bautistas, presbiterianos, etcétera, etcétera, todos dirían que creemos en la Trinidad, creemos en la Biblia, creemos en la resurrección, creemos que la salvación es a través de Jesucristo. Tal vez ahora todos somos católicos de nuevo. Cada año se celebra una reunión ecuménica con el Papa, llamada la Conferencia de Secretarios de la Comunión Cristiana Mundial,
la Iglesia Anglicana, la Alianza Bautista Mundial, la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la Iglesia Luterana Mundial, los Menonitas. All of these leaders represent literally tens of thousands. Perché questo è un miracolo, il miracolo dell'unità è incominciato. Si ya no hay más protesta, ¿cómo puede haber una iglesia protestante? Chi sono più buoni? Gli evangelici o i cattolici? Besser sind alle zusammen. El protestantismo se está dando la mano con el catolicismo, y este cortejo impío está llevando a hombres y mujeres a renunciar a las mismas virtudes que los protestantes alguna vez apreciaron. Elena de White expone esta unión en su libro El conflicto de los siglos, una impresionante obra maestra de historia y profecía. Estos son solo algunos ejemplos de los acontecimientos notablemente predichos por esta frágil mujer. Y sin embargo, el cumplimiento de las profecías declaradas no es el único indicador de un verdadero mensajero de Dios. Cristo nos advierte. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios para engañar, si es posible, incluso a los elegidos. Los milagros y las apariciones sobrenaturales serán tan difíciles de refutar que incluso el cristiano firme podría ser engañado. Sin embargo, Jesús nos dice claramente que son espíritus de demonios que realizan señales. A la luz de esta grave advertencia, ¿qué otra prueba podemos emplear para discernir a un verdadero profeta de Dios? Hablar en armonía con los profetas precedentes. A la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay luz en ellos. En el libro del Deuteronomio, Moisés revela que un profeta genuino siempre hablará en armonía con lo que Dios ya ha revelado y guiará a los hombres y mujeres a obedecer los mandamientos de Dios. Si se levantare entre vosotros profeta o soñador de sueños, y os diere señal o prodigio, y se hiciere la señal o el prodigio de que os ha hablado diciendo, vayamos en pos de dioses ajenos que no conocisteis, y sirvámosles, no oiréis las palabras de tal profeta o soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os prueba para saber si amáis a Jehová vuestro Dios de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Uno puede predecir con exactitud el futuro. Sin embargo, si han hablado para apartarte del Señor tu Dios y para echarte del camino que el Señor tu Dios te mandó seguir, entonces no deben ser considerados como mensajeros del Señor. A la luz de este principio, ¿habló Elena de White en armonía con la Biblia y los 10 mandamientos? Sin duda alguna, en todos sus escritos, Elena de White enfatiza la naturaleza inmutable y perdurable de la ley de Dios, la cual se nos ordena guardar, no por nosotros mismos, sino mediante la fe en Jesucristo. Cuando por la fe en Jesucristo, el hombre hace según lo mejor de su capacidad y trata de guardar el camino del Señor por la obediencia a los 10 mandamientos, la perfección de Cristo es imputada para cubrir la transgresión del alma arrepentida y obediente. Basta con leer su inspirador clásico cristiano, El Camino a Cristo, que puede encontrarse en más de 150 idiomas, para darse cuenta de la alta estima que Elena de White tenía por la inmutable ley de Dios. Este libro es rico en instrucciones prácticas sobre el cumplimiento de la ley, así como en sabios consejos y aliento para la vida cristiana. Edifica y aconseja a la iglesia. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consuelo. Pablo nos dice que el servicio de profetizar no es para los que no creen, sino para los que creen.
El papel de un profeta siempre ha sido edificar y aconsejar a la iglesia, para que la iglesia pueda estar completamente equipada para la obra de ministrar al mundo. Es a través de sus profetas que Dios envía mensajes de advertencia y súplica, implorando a su pueblo reincidente que se aleje de sus pecados. Como proclama Jeremías: El Señor me envió a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad todas las palabras que has oído. Por tanto, enmendad ahora vuestros caminos y vuestras obras, y obedeced la voz del Señor, vuestro Dios, y el Señor se arrepentirá del mal que ha pronunciado contra vosotros. A la luz de este pasaje, está fuera de duda que Elena de White cumplió su propósito como profeta. Su serie de 9 volúmenes, Testimonios para la Iglesia, consta de más de 5.000 páginas de consejos, visiones y asesoramiento sobre asuntos de salud, vida familiar, organización eclesiástica, esfuerzos misioneros y desarrollo del carácter. A pesar de estos textos inestimables, el consejo de Elena de White se extiende mucho más allá de estos 9 volúmenes, e incluso más allá del ámbito de la religión misma. Sí, en una época en que el tratamiento estandarizado de las enfermedades implicaba sangrías, purgas y el uso de drogas tóxicas, Dios le dio a Elena de White un mensaje revolucionario de reforma de la salud. Ofrece exhortaciones prácticas y perspicaces. En 1896, Elena de White publicó las siguientes declaraciones: No se discierne la mortalidad por comer carne. Según la luz que Dios me ha dado, la prevalencia de los cánceres y tumores se debe en gran medida a una vida basada en el consumo excesivo de carne muerta. En 2015, una declaración publicada por la Organización Mundial de la Salud reveló que la carne procesada es patentemente cancerígena, lo que significa que está demostrado que causa cáncer en los seres humanos. Este conocimiento se extrajo de más de 800 estudios, y los expertos dedujeron que cada porción de 50 gramos de carne procesada consumida diariamente aumenta el riesgo de cáncer colorectal en un 18%. Ese mismo año también se publicó en Australia una estadística igual de impactante. En este estudio se concluyó que aproximadamente 1 de cada 6 cánceres colorectales en australianos en 2010 era atribuible al consumo de carne roja y procesada. Téngase en cuenta que en 1990, las investigaciones realizadas por el Dr. Walter Willett de Harvard le llevaron a proclamar: La cantidad óptima de carne roja que debe comer debe ser 0. Sin embargo, fue realmente en 1961 que la ciencia se puso al día con el consejo de Elena de White, dado casi un siglo antes. Después de una serie de extensos estudios, el Dr. W. A. Thomas informó: Una dieta vegetariana puede prevenir el 90% de nuestras enfermedades tromboembólicas, que son coágulos en venas y arterias, y el 97% de nuestras oclusiones coronarias. Tal como lo advirtió Elena de White, estás peor por esta cantidad de carne. Si os redujerais a una dieta más moderada, seríais mucho menos propensos a las enfermedades. Tus órganos están inflamados. Estáis expuestos a ataques agudos de enfermedad y a una muerte repentina. Sin embargo, por muy revolucionario que fuera, su mensaje sobre la reforma pro salud no terminó allí. En 1864, Elena de White escribió: El tabaco es un veneno de la clase más engañosa y maligna. Es tanto más peligroso cuanto que sus efectos sobre el organismo son tan lentos y al principio apenas perceptibles. Multitudes han sido víctimas de su venenosa influencia. Seguramente se han asesinado a sí mismos por este lento veneno. Este consejo se dio 100 años antes de que el tabaco fuera reconocido como una sustancia nociva. De hecho, durante todo el siglo XIX, el mundo de la medicina consideraba el tabaco y el humo de los cigarrillos como una cura eficaz para las enfermedades pulmonares. Los primeros informes médicos que relacionaban el tabaquismo con el cáncer de pulmón empezaron a aparecer en la década de 1920.
Y no fue hasta los años 50 y 60 cuando una serie de importantes estudios confirmaron que inhalar tabaco puede provocar una serie de enfermedades graves. En 1905, Elena de White continuó diciendo: el uso del licor o del tabaco destruye los nervios sensitivos del cerebro. Esta afirmación se hizo 64 años antes de que la ciencia reconociera que por cada copa de alcohol que uno bebe, está dañando progresiva y permanentemente su cerebro. Sí, no fue hasta 1969 cuando el Dr. Knizzeli demostró que en lugar de ser simplemente un efecto final que se observa en los alcohólicos después de años de beber mucho, el daño cerebral se produce progresivamente desde las primeras células destruidas por la primera bebida que toma una persona, y que el daño se acumula implacablemente con cada bebida que toma a partir de entonces. Recuerden, era 1905 cuando Elena de White dijo: el uso de licor o tabaco destruye los nervios sensitivos del cerebro. En 1865, Elena de White también escribió sobre las influencias prenatales. La irritabilidad, el nerviosismo y el abatimiento manifestados por la madre marcarán el carácter de su hijo. Si ella elige comer lo que le plazca y lo que le apetezca, sin tener en cuenta las consecuencias, su inocente hijo debe sufrir por su indiscreción. En 1954, se presentaron finalmente pruebas documentadas que confirmaban esta advertencia. El Dr. Ashley Montagu declaró: durante años, los científicos han creído que su bebé neonato vive una existencia aislada y protegida de todas las influencias externas. Pero esto no es cierto. Las madres sometidas a periodos de estrés emocional severo durante el embarazo tienen con frecuencia bebés que muestran evidencias de sistemas nerviosos irritables e hiperactivos. En 1967, el Dr. Leland Scott corroboró aún más las afirmaciones de Montagu al afirmar que se ha descubierto que las anomalías infantiles como el raquitismo, la inestabilidad nerviosa, la epilepsia y la parálisis cerebral son el resultado de una malnutrición grave de la madre en determinados momentos del periodo de gestación. Corría el año 1865 cuando Elena de White advirtió: en generaciones pasadas, si las madres se hubieran informado respecto a las leyes de su ser, habrían comprendido que su fuerza constitucional, así como el tono de su moral y sus facultades mentales, estarían en gran medida representados en su descendencia. En 1865, Elena de White también transmitió una grave visión concerniente a las drogas venenosas que prevalecían en aquel tiempo, muchas de las cuales todavía se usan hoy. En la visión, a Elena de White se le mostraron varias almas, cada una con signos y síntomas únicos, sufriendo en camas de hospital. Un caballero la guió a través de las desgarradoras escenas. De un paciente, dijo: esta es la influencia de las preparaciones mercuriales. De otro caso: estos son los resultados de tomar opio. Y de otro: este es el efecto del calomelano. Con todo lujo de detalles, el guía explicó el funcionamiento de cada droga y los signos de su tormento sobre el cuerpo, tanto física como mentalmente. Aunque en la actualidad la sociedad está tomando conciencia de la naturaleza altamente tóxica de ingredientes como el mercurio, esta información se oponía estrictamente a las creencias médicas del siglo XIX. Finalmente, fue en 1869 cuando Elena de White habló de las corrientes eléctricas en el sistema nervioso. Todo lo que perturba la circulación de las corrientes eléctricas en el sistema nervioso disminuye la fuerza de los poderes vitales. El sistema está vitalizado por la fuerza eléctrica del cerebro para resistir a la enfermedad. La noción de que nuestros cuerpos están cargados eléctricamente no fue descubierta hasta 1929 por el psiquiatra Hans Berger, y pasaron 5 años antes de que la idea fuera apoyada por primera vez. El Dr. Charles Mayo declaró en 1934 que las cargas eléctricas son la fuerza vital del cerebro, el corazón y los nervios.
Sin embargo, este conocimiento le fue otorgado a una mujer con solo 3 años de educación formal, exactamente 50 años antes. Con todos estos notables consejos beneficiosos, ¿cómo puede alguien dudar de que, por lo menos, a Elena de White se le concedió sabiduría sobrenatural? Practica lo que predica. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Un estudio preciso de la vida de Elena de White resaltará una cualidad abrumadora: la autenticidad de su religión, su conducta desinteresada a lo largo de sus experiencias más difíciles, incluyendo traumas físicos, pobreza, la muerte de 2 de sus hijos y enviudar a la edad de 54 años, señalan su auténtica confianza en Jesucristo. Sí, Elena de White practicaba lo que predicaba. Como revela un ejemplo, no solo escribió extensamente sobre el cuidado de los huérfanos, sino que ella misma acogió en su casa a numerosos huérfanos, de 3 a 16 años de edad, proporcionándoles cuidados maternales y formación piadosa. El testimonio de Elena de White en favor de Cristo fue tan abundantemente claro que en el momento de su muerte, hasta los periódicos comunes testificaron de sus buenos frutos. He aquí un registro noble, y ella merece gran honor. No demostró orgullo ni buscó lucro deshonesto. Vivió la vida e hizo la obra de una profetisa digna. La señora White fue una mujer notable en muchos aspectos. Era profundamente religiosa, y nadie que la conociera íntimamente tenía duda alguna de su sinceridad. La vida de la señora White es un ejemplo digno de ser imitado por todos. Aunque de educación limitada, durante la mayor parte de su larga vida y con mala salud, nunca vaciló. Pero durante 72 años llevó y predicó el mensaje de Jesucristo, tal como ella lo entendía, hasta los rincones más recónditos de la tierra. Fue una humilde y devota discípula de Cristo, y siempre anduvo haciendo el bien. Sus escritos han sido publicados en libros, periódicos y revistas, y de su prolífica pluma han salido escritos sobre muchos temas religiosos. Fue honrada y respetada por todos los que aprecian la nobleza de la mujer, consagrada al trabajo desinteresado para la elevación y el mejoramiento de la humanidad. Sus casi 90 años estuvieron repletos de buenas acciones, palabras amables y oraciones fervientes por toda la humanidad. Sin duda echaremos mucho de menos a esta buena samaritana. Su recompensa será proporcional al gran bien que ha hecho. Como se resume en el libro Profeta del Fin, a los 17 años, Elena Harmon se oponía a los mesmeristas, reprendía a los fanáticos, viajaba por Maine. A los 18 y 19, ya hablaba a otros de Cristo en Vermont y Massachusetts. A los 22, estaba instando a que se iniciara una importante labor editorial. A los 25, explicaba a otros que le doblaban la edad, los entresijos de la estructura organizativa de un movimiento en expansión. ¿Cómo hizo todo esto esta frágil muchacha que solo había cursado 3er grado? Todo esto no era el tipo de trabajo que corresponde naturalmente a una mujer joven. Ningún comité pediría a una chica muy joven que emprendiera semejante tarea, y ninguna llamada de ningún comité podría calificar a una joven para tal servicio. Pero Dios había llamado y los hombres reconocieron la llamada. Muchos pueden pensar que leer las palabras de un profeta moderno es innecesario, o en el peor de los casos, una pérdida de tiempo. Pueden afirmar que son cristianos que solo leen la Biblia. Por supuesto, la Biblia es la única fuente de doctrina cristiana, y todas las enseñanzas deben estar en armonía con la palabra santa. Sin embargo, es la Biblia la que enseña que habrá profetas en los últimos días. Es Dios quien lo afirma. Y sucederá después que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas. En aquellos días derramaré mi espíritu. Cuando los fariseos y los letrados rechazaron a Juan el Bautista, Lucas afirma que habían rechazado el consejo de Dios contra ellos mismos. Fue para su propio perjuicio
que negaron las palabras de aquel a quien Cristo había llamado el profeta más grande jamás nacido de mujer. Y lo mismo sucede hoy en día. Rechazar las palabras de la mensajera elegida de Dios es hacerlo para perjuicio propio. En efecto, estás rechazando el consejo de Dios contra ti mismo, pues fue así como Josafat se puso de pie y dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿Y qué hay de la piedra que se lanzó a la cabeza de Helena durante su infancia? ¿O del obelisco colocado en su tumba? Mi respuesta es la siguiente: si usted puede descartar las ideas revolucionarias de Helena de White sobre la reforma de la salud, que estaban muy por delante de la ciencia de su tiempo, como el resultado de un daño cerebral, o si puede pasar por alto todos sus consejos contra el misticismo, la masonería y las sociedades secretas, a favor de una estatua en su tumba, que era lo más común y barato durante el siglo XIX, entonces esa es su elección. Siempre habrá ganchos en los que colgar tus dudas. Sin embargo, cuando se trata de las 7 pruebas bíblicas, puede decirse con seguridad que esta mujer pasa cada una de ellas. Como era nuestra intención, hemos permitido que Helena de White hable por sí misma, mostrando y detallando algunas de sus palabras y obras. Así lo hizo también el muy estudiado Thomas M. Elliot, editor de la prestigiosa revista La Constitución de Atlanta, y su juicio es el siguiente. Entre los muchos cientos de libros que he estudiado sobre el tema de la religión que inspiran calor al corazón y enriquecen la fe, ninguno ha sido de mayor ayuda que los 2 libros de Helena White, Patriarcas y Profetas y Reyes. Esos libros fueron escritos no para obtener fama literaria o recompensa financiera, sino para ayudar a la humanidad hambrienta de corazón por aprender de Dios. Dejan claro el trato de Dios con el hombre, al lector más sencillo, sin prejuicios ni sectarismos. Recomiendo estos libros a todos los buscadores de un conocimiento más claro de la justicia de Dios. Queda una prueba. Es una prueba que cada alma debe realizar por sí misma. Te desafío hoy a que leas sus obras, examinadlo todo, retened lo bueno. Primera de Tesalonicenses 5:21. Producido por Earthen Vessels. Traducido por El Último Mensaje.